En este vídeo seguimos avanzando sobre el séptimo tema del curso de programación y lo que haremos será realizar una implementación alternativa a la que hicimos en el vídeo anterior. Si recordáis, en ese vídeo creamos un ThreeMap que tenía como claves instancias de la clase alumno y como valores a su vez tenía un map adicional que nos permitía almacenar las distintas calificaciones de ese alumno que había obtenido en una serie de módulos. Entonces ese map interno se encargaba de asociar una o más calificaciones a una string en concreto representada por un módulo. Sin embargo, esta solución no sería muy recomendable, ya que puede ser más propensa a errores. Uno de los posibles errores lo tendríamos en el map interno, ya que tiene como claves strings y como valores a su vez un array list de doubles asociados a cada una de esas strings. Entonces esa string del mapa interno representaba el nombre del módulo, pero al tenerlo representado directamente como string, podía suceder que me equivoque al escribir esa cadena de texto indicando el módulo. Por ejemplo, si en este caso utilizara el módulo programación con acento y luego sin acento, serían considerados como módulos distintos y realmente el programa funcionaría de forma correcta. No me avisaría de que ha habido ningún error. O incluso, si se me olvida poner alguna letra o alguna mayúscula, cualquiera de estos detalles podría hacer que se crearan dos módulos distintos en vez de uno. Y además, a su vez, utilizar un mapa como valor de otro mapa dificulta la legibilidad del código. Entonces, una de las alternativas sería crearnos una clase auxiliar que me represente la lista de calificaciones que tiene un módulo. Entonces, para poder solucionarlo, crearemos tanto la clase calificación como la clase módulo. Y antes de continuar, me gustaría que intentarais por vuestra cuenta buscar una solución alternativa antes de ver esta solución. Y luego ya, una vez lo hayáis intentado como mínimo, sigáis con el vídeo y veáis ya la solución que he planteado. Que aunque es una solución válida, podrían haber muchas otras. Y bien dicho esto, pasemos ya a ver esta solución alternativa. Y bien, aquí podéis ver tanto la clase calificación como la clase módulo, que realmente es un tipo enumerado. En la siguiente diapositiva tendríamos un método agregar nota que nos permite agregar una nota a un alumno indicando el módulo al cual pertenece esa nota, y aquí en la parte de arriba un ejemplo de uso en un main de este método a partir de un ThreeMap en el cual las claves serán alumnos y los valores un array list de instancias de la clase calificación. Crearíamos un alumno a partir de su nombre, su NIA y su edad, y a partir de él podríamos agregar notas pasándole una instancia del alumno, un módulo y una calificación. Entonces cada una de estas calificaciones la añadiremos a ese alumno y al módulo en concreto que le hayamos pasado. Entonces, como podéis ver aquí, al utilizar el módulo como tipo enumerado, ya no podremos provocar un error indicando de forma errónea el nombre del módulo, ya que ese propio nombre del módulo será un tipo enumerado y no será una string. Por lo tanto, cuando escribamos módulo punto, podremos seleccionar cualquiera de los módulos que tengamos disponibles. Aquí en este ejemplo, para que me quepa todo en una diapositiva, únicamente he puesto dos módulos, que son programación y bases de datos, pero podríamos añadir todos los que quisiéramos. Lo único, pues que deberíamos separarlos por comas y después del último tipo enumerado poner el punto y coma. Esto ya lo vimos en detalle cuando hablamos de los tipos enumerados. Y en este caso los paréntesis los utilizo para indicarle una abreviatura al módulo y un nombre completo de ese módulo. Esto nos permitirá más adelante obtener tanto la abreviatura como el nombre a través de dos getters que tenemos aquí abajo. Este constructor, al trabajar con tipos enumerados, se llamará automáticamente cuando le indiquemos cualquiera de los tipos enumerados. Es decir, cuando yo en un main escriba módulo.programación, automáticamente se llamará a este constructor que tenemos aquí, pasándole como primer parámetro PRG y como segundo programación. Entonces, en abreviatura tendremos PRG y en nombre tendremos programación. Entonces, ese módulo realmente se guardará como atributo en la clase calificación y a partir del getter de ese módulo tendremos disponibles los métodos getAbreviatura y getNombre para obtener tanto la abreviatura como el nombre del módulo. Entonces, por una parte tendríamos este tipo enumerado módulo y a la izquierda la clase calificación, que como hemos dicho ya, tendrá como atributos un módulo y un array list de doubles, al cual le llamaremos notas. Entonces, cada una de estas calificaciones tendrá asociado un módulo en concreto.
Al tener un array list de calificaciones, podremos tener en ese array list cada uno de los módulos con una cantidad indeterminada de notas, ya que lo primero que se hace cuando se crea una instancia de la clase calificación es indicarle el módulo al cual pertenece esa calificación y luego crear un array list completamente vacío. Entonces, a partir de los getters podremos acceder tanto al módulo como a ese array list de notas. Y bien, para terminar de ver el ejemplo, pasemos a ver el módulo que realmente se encarga de realizar todo este proceso, que es agregar nota, el cual recibirá una instancia de un alumno, un módulo y una nota. Entonces, para ello vamos a ir a la siguiente diapositiva. Aquí tendríamos, en primer lugar, una variable de tipo estática, la cual me representa ese mapa formado por alumnos y calificaciones, al cual llamamos notas alumnos. Luego tendríamos el main y finalmente el método agregar nota. Aquí, si no tuviéramos esta variable como estática, el método agregar nota debería recibir también ese mapa. Pero bueno, para no tener tantos parámetros en el método, lo ponemos como estático y cualquiera de los métodos de este main podrá acceder a este ThreeMap. Entonces, a continuación tendríamos el método agregar nota, el cual recibe una instancia de un alumno, un módulo y un double con la nota asociada al alumno y al módulo. Entonces, para empezar, lo que hacemos es obtener las calificaciones del alumno. Entonces, como realmente las calificaciones del alumno es un array list de calificaciones y esto es el valor del mapa, para obtener ese valor lo podemos hacer a través del get. Entonces, a partir de el mapa notasalumnos.get pasándole alumno, que es la instancia que hemos recibido como parámetro, deberíamos obtener el valor asociado a esa clave, a ese alumno. Entonces tendríamos un array list de calificaciones correspondientes a ese alumno. Pero aquí podrían suceder varias cosas. Una de ellas es que el alumno ni siquiera esté en el mapa. Otra, que el alumno esté en el mapa, pero en el array list de calificaciones ese módulo todavía no tenga notas. Y luego tendríamos el último caso, en el cual tendríamos tanto el alumno como el módulo y únicamente deberíamos añadir la nota a ese módulo. Entonces aquí tenemos un primer if. Estas instrucciones de este primer if se ejecutarán cuando todavía no esté ni siquiera insertado el alumno en el mapa, ya que calificaciones alumno, que será el valor que me devolverá el get asociada a esa clave, es un null. Entonces, como me ha devuelto un null, eso es porque esa clave todavía no existe. El alumno todavía no lo hemos insertado. Entonces, lo que hacemos es inicializar ese array list, que en principio era nulo. Entonces, el array list que hemos declarado arriba de calificaciones, llamado calificaciones alumno, se inicializa sin tener ninguna calificación. Y a continuación ya podemos hacer el put. Sobre el mapa principal hacemos un put de ese alumno que hemos recibido como parámetro y ese array list que acabamos de crear completamente vacío. Entonces, una vez termina este primer if, en calificaciones alumno tendremos ya un array list de calificaciones válido para poder trabajar con él. Y cuando termina este primer if tendríamos una segunda parte, en la cual lo primero que hacemos es crear una instancia de la clase calificación y le asignamos el valor nulo. Esto lo haremos para buscar el módulo en ese array list de calificaciones, ya que cada calificación se deberá corresponder con un módulo distinto. Entonces, en principio lo inicializamos a null, luego recorreremos ese array list de calificaciones y si encontramos que ese módulo tiene ya alguna calificación, almacenaremos esa calificación, la cual tendrá dentro un módulo y un array list de notas. Sin embargo, si recorremos ese array list de calificaciones y no encontramos calificaciones correspondientes a este módulo, entonces calificación continuará siendo nulo. Esto lo que implicará es que en último lugar deberemos añadir esa calificación al array list de calificaciones. Entonces, como podéis ver aquí, en esta parte intermedia tenemos un for each que recorre ese array list de calificaciones, al cual hemos llamado calificaciones alumno. Aquí de nuevo habrían varias opciones. Si, por ejemplo, se ha ejecutado el if anterior porque ese alumno todavía no estaba ni en el mapa, calificaciones alumno será un array list vacío. Por lo tanto, esto terminará y calificación seguirá siendo nulo. Sin embargo, podría darse el caso de que el alumno ya existiera y ese array list calificaciones alumno sí que tenga calificaciones de distintos módulos. Entonces, en ese caso sí que entraríamos dentro de este for each y buscaríamos si tenemos alguna calificación ya correspondiente a ese módulo. Entonces, iremos recorriendo ese array list, calificación por calificación, y si el módulo que hemos recibido como parámetro coincide con alguno de los módulos de ese array list de calificaciones, entonces a calificación, que era nula, le asignaremos el valor de ese módulo dentro del array list de calificaciones. Por lo tanto, en calificación tendremos ya
una de las calificaciones del ArrayList correspondientes a ese alumno. Y a partir de ahí ya podremos trabajar con esa calificación correspondiente al módulo que le hemos pasado y la cual tendrá un ArrayList de notas correspondientes a ese módulo. Entonces este último if lo que hace es comprobar, en última instancia, si calificación sigue siendo nulo. Si sigue siendo nulo, eso es porque el alumno todavía no tiene ninguna calificación de ese módulo. Entonces lo que hacemos es crear una instancia de la clase calificación pasándole el módulo. Este es el constructor que hemos visto antes, que asigna un módulo y además inicializa ese ArrayList de notas de tipo double, de modo que se crea un ArrayList de notas completamente vacío. Entonces, una vez creamos esa instancia de la clase calificación, lo que haremos será a calificaciones alumno, que es el ArrayList de calificaciones, añadir esa calificación que acabamos de crear. Entonces, aquí importante, añadimos la calificación como elemento a ese ArrayList de calificaciones, pero la nota todavía no está agregada. Es decir, hemos añadido una nueva instancia a ese ArrayList de calificaciones con un módulo en concreto, pero todavía no tiene la nota. Y por ello lo último que hacemos es, sobre calificación, obtener ese ArrayList de notas a través del método getNotas y a partir de ahí invocamos al método add para añadir esa nota que hemos recibido como parámetro. Entonces, este add se habrá podido hacer de dos formas. Si ya teníamos alguna calificación de ese módulo, en este bucle for each se habrá almacenado esa calificación, saltaríamos este if inferior y se añadiría. Sin embargo, si no tenemos ninguna calificación todavía de ese módulo, el if debajo nos creará esa nueva instancia de la clase calificación, la añadirá al ArrayList de calificaciones y finalmente a través de esa calificación ya podemos obtener el ArrayList de notas y añadirle a ese ArrayList la nota que habíamos recibido como parámetro. Entonces, como podéis ver aquí, este método tiene tres partes diferenciadas. Primero comprueba si existe el alumno, luego comprueba si existe ya alguna calificación de ese módulo. Si existe, directamente ya obtiene ese ArrayList y la añade. Y si no existe, crea una instancia nueva, la añade a ese ArrayList de calificaciones y finalmente ya se añade la nota. Y bien, para terminar, vamos a ver este ejemplo en Visual Studio Code y haremos alguna que otra modificación. Para ello vamos a ir al editor. Aquí teníamos el primer ejemplo que vimos. En este caso teníamos instancias de la clase alumno como claves y como notas un ArrayList de doubles. Lo que sucedía es que en este ejemplo no sabíamos a qué módulo pertenecía cada nota. Luego aquí teníamos el segundo ejemplo que vimos en el vídeo anterior, el cual utilizaba como claves instancias de la clase alumno y luego como valores un mapa en el cual teníamos como clave el nombre de ese módulo y como valores un ArrayList de doubles. Y finalmente aquí tendríamos el ejemplo que hemos estado viendo, el cual utilizará como claves instancias de la clase alumno y como valores un ArrayList de calificaciones. Entonces aquí tendríamos la clase calificación, la cual recibe un módulo y un ArrayList de doubles que representarán las notas de ese módulo con su constructor y sus dos getters. Y finalmente aquí tendríamos el tipo enumerado módulos. Aquí, como podéis ver, he añadido un nuevo tipo enumerado que se llama sistemas informáticos, aunque podíamos añadir todos los que quisiéramos. Por ejemplo, podríamos poner lenguajes de marcas. En primer lugar le pondríamos una abreviatura y a continuación el nombre. Entornos de desarrollo. Y así podríamos ir añadiendo todos los módulos que queramos. La ventaja de hacerlo de este modo es que como la clase calificación recibe un módulo, ese módulo únicamente podrá ser uno de estos tipos enumerados. Entonces por ello evitamos los errores que habíamos comentado al inicio del vídeo. Y luego también un detalle importante es que al ser un 3map, esos alumnos se van a insertar ordenados en base al comparador proporcionado en la clave, que en este caso es el alumno. Por lo tanto, en la clase alumno debemos tener implementada la interfaz comparable. Y esa interfaz comparable, como ya hemos visto muchas veces, a través del método compareTo ordenará. Entonces, en este caso, este método se encargaba de que no hubieran NIAs duplicados y a su vez ordenaba, en primer lugar por edad, si tenían la misma edad por nombre y si tenían la misma edad y el mismo nombre por NIA. Entonces, como podéis ver, esta primera comparación hará que se vayan insertando los alumnos en ese mapa según la edad, de más joven a más mayor. Entonces, si vamos ahora a ejemplo 3map notas 3, aquí podemos ver que he añadido 3 alumnos, que son Pep de 20 años, Tom de 21 y Sam de 22. Por lo tanto, se mostrarán en el mismo orden que aparecen aquí, ya que están ordenados de menor a mayor edad. Y luego a cada uno de ellos le he agregado 4 notas. A Pep le he añadido 2 notas en programación, una en base de datos y una en sistemas informáticos. A Tom
una en programación, 2 en bases de datos y una en sistemas informáticos, mientras que a Sam una en programación, una en bases de datos y 2 en sistemas informáticos. Y finalmente aquí tengo un método mostrar datos que me muestra los datos de cada alumno de forma individual. Abajo tendríamos el método agregar nota que hemos visto en la diapositiva y finalmente mostrar datos. En este método lo que hago es crear una string S, la cual lo utilizaré para ir añadiendo la información de un alumno y luego imprimirla a través del método mostrar texto con bordes, que también hemos utilizado mucho a lo largo del curso. Aquí básicamente tenemos un for each para recorrer cada uno de esos pares clave-valor formados por alumnos y calificaciones, y luego en este for each interno recorremos cada una de las calificaciones de ese alumno. Entonces en toda esta parte lo que hacemos es montar esa string y luego la mostramos. Por ello la primera instrucción del for each externo es reinicializar esa string a una cadena vacía. A continuación obtenemos la clave, que es una instancia de un alumno, y el valor, que es un array list de calificaciones. Entonces a partir de la clave y el valor ya podemos acceder a toda la información. Lo primero que hacemos es añadirle a esa string el nombre del alumno y entre paréntesis el NIA. Y luego una vez tenemos el nombre y el NIA, este for each se encarga de recorrer ese array list de calificaciones que hemos obtenido a través del valor, guardando en cada iteración una calificación en la variable calificación. A continuación obtenemos una string con el nombre del módulo. Esto lo hacemos a través de getMódulo y getNombre. Este getNombre realmente es el método que tenemos en el tipo enumerado módulo. Podemos acceder tanto al nombre como a la abreviatura. Entonces, por una parte almacenamos el nombre y luego creamos un array list de double llamado notas para guardar las calificaciones correspondientes a ese módulo. Este getNotas es el método que tenemos en la clase calificación, que nos devuelve el array list. Y finalmente añadimos a la string S el nombre del módulo, un espacio en blanco y luego notas, que es el array list de doubles. Como es un array list, cada una de esas notas estarán representadas entre corchetes y separadas por comas. Y finalmente un salto de línea. Entonces, si ahora lo ejecutamos, podemos ver pues, que en primer lugar tenemos a Pep con el NIA 111A, las notas de programación, que tiene 2, la de base de datos, que tiene 1, y la de sistemas informáticos. Luego Tom tenía 2 notas en bases de datos y Sam tenía 2 notas en sistemas informáticos. Y como podéis comprobar, me aparecen en el mismo orden que le hemos indicado antes, ya que se ordenan por edad. Sin embargo, si ahora cambiamos la edad de Pep y ponemos, por ejemplo, 24 años, al volverlo a ejecutar, Pep aparecerá el último, ya que al ser un 3map se van insertando de forma ordenada. Tendríamos a Tom, luego a Sam y finalmente a Pep. E incluso ahora podríamos añadir cualquier otro módulo adicional de los que hemos creado antes. Por ejemplo, podemos duplicar esta línea y cuando hagamos módulo punto nos aparecen cada uno de los módulos disponibles. Por ejemplo, ahora en lenguajes de marcas podría ponerle un 7,9 y al ejecutarlo podríamos ver que Pep ahora tiene una nota de 7,9 en lenguajes de marcas. Este nombre lo extrae a través del método getNombre del tipo enumerado módulo. Este nombre es el que le hemos puesto aquí, que se lo pasamos al constructor como segundo parámetro y lo obtenemos a través de getNombre. Y aquí podríamos cambiar la forma en la que se muestran los datos. Por ejemplo, si quisiéramos ver en vez del nombre la abreviatura, sería tan sencillo como ir al método mostrar datos y cambiar la forma de presentarlo. Aquí dentro del for each interno obtenemos el nombre de ese módulo a través de getNombre, pero si hacemos get abreviatura, ahora al ejecutarlo, cada uno de los módulos se mostrará con su abreviatura. Tenemos las notas de Tom en cada uno de los módulos, las de Sam y las de Pep. O incluso podríamos dejar tanto el nombre como la abreviatura. Por ejemplo, podríamos poner getNombre y luego concatenarlo entre corchetes con la abreviatura. Calificación.getMódulo.getAbreviatura. E incluso ponerle aquí un igual y ahora al ejecutarlo tendríamos el nombre, el módulo representado con el nombre y con la abreviatura y luego un igual y las calificaciones obtenidas en ese módulo. Bien, pero lo dejaré como estaba al principio ya que me gustaba más y al ejecutarlo, como podéis comprobar, pues las notas de Pep me aparecen todas perfectamente. Y nada, con esto terminamos ya con la parte de colecciones en Java. Al final de la unidad se plantearán algunos ejercicios adicionales para repasar las colecciones, pero por lo que respecta a la parte teórica
de colecciones ya no vamos a ver nada más. Y nada, con esto terminamos ya con el vídeo.